La selección del toro depende del hato y es decisiva para el hato futuro. La selección del toro, para preñar a las vacas y novillas del hato, es una decisión muy difícil, ya que éste influye directamente en la rentabilidad del negocio ganadero. La selección del toro está influenciada por el tipo de ganadería y los ejemplares que conforman el hato. Al momento de seleccionar un toro, hay que analizar qué características transmite a sus hijas. Entre las más deseadas está la fertilidad y facilidad de parto, buena estructura, buen marmoleo, mansedumbre, entre otras. El productor ganadero, a la hora de seleccionar un toro, debe responderse a las siguientes cuestionantes: ¿qué se está tratando de mejorar en el hato? ¿Se conservan los reemplazos? ¿Cómo se comercializan los terneros? Y por último, ¿cómo se desempeña el hato ahora? Es muy frecuente que los productores ganaderos valoren a un toro en un programa de crianza, con un enfoque a muy corto plazo, con altas expectativas puestas en él y la influencia inmediata que tendrá en el hato ganadero. Lastimosamente, estas expectativas frecuentemente conducen a que los buenos toros reciban una evaluación menos que representativa del valor que han aportado a la manada. Este es también el caso de los toros más pobres, que reciben elogios más grandes de los que merecen. El valor real de un toro, en un programa de reproducción, se puede medir a través de la progenie que es capaz de producir, ya sea por inseminación artificial o monta natural. El toro aporta el 50% de los genes a la progenie. Si en un programa de reproducción es utilizado un toro de otro hato, ese año ese toro del otro hato tiene una influencia de alrededor del 50% para la vacada. Los terneros también están influenciados por el toro padre de la vaca madre que las engendra, en otras palabras, el 25% del padre materno y 12.5% del abuelo materno. En resumen, el 87.5% de la genética de las crías está influenciada por los toros utilizados en las últimas 3 generaciones. La influencia de los toros padres y abuelos maternos significa que cuando se toman decisiones de selección de un toro, se necesita entender la decisión en relación con las otras decisiones que se han tomado. Si realmente se quiere un progreso genético, las decisiones de selección deben de complementarse entre sí con los objetivos definidos más amplios del programa de mejoramiento genético. El toro utilizado o seleccionado tendrá una influencia directa de 1 a 5 años en la progenie y después un impacto adicional de 3 a 10 años en el hato de vacas y luego un impacto aún más reducido en las vacas del futuro en más de 20 años. Por lo tal, la selección debe ser bien pensada y ver cómo afectará o beneficiará en el futuro. Podemos concluir que independientemente del propósito de la ganadería, el valor que tiene el toro debe ser considerado a largo plazo. La influencia ambiental en el desempeño físico frecuentemente eclipsa esto, pero realmente el éxito del programa de reproducción dependerá de si el toro es capaz de mejorar su hato o lo mantiene en el promedio.